Hoy sí. Bueno, Dios usa a estos tres reyes para impulsar el regreso de los israelitas, a Tierra Santa. Y también utilizó líderes locales como Esdras, Josué, que era el sumo sacerdote, Zorobabel, que era el gobernador de Judá, y Nehemías. Esdras muestra que Dios usó varios líderes para cumplir su voluntad y su promesa. Entonces, todos estos actores importantes en el reinicio de la nación. Hay que mencionar que algunos judíos decidieron quedarse allí. ¿Por qué? Pues porque 60 años no pasan en vano. Los que amaban la tierra de Israel regresaron. Los que extrañaban su tierra, los que añoraban su tierra, volvieron. Pero otros decidieron quedarse. Vamos a ver un poco acerca del idioma arameo. En primer lugar, la mayoría de los judíos no entendían el idioma de los extranjeros. El arameo era el idioma de Aram o Siria. Para el 9º siglo a.C., Babilonia y otras naciones lo usaban para el comercio y la política. Así como el Chaiwilí es el idioma comercial de África Oriental, el arameo una vez fue el idioma comercial del Medio Oriente. El alfabeto y la escritura aramea eran iguales al hebreo. Por eso, probablemente muchos judíos aprendieron arameo y este llegó a ser el idioma oficial de los medos y persas quienes conquistaron a Babilonia. Para el tiempo de Cristo el arameo era un idioma común. Jesús probablemente expuso en arameo la mayoría de sus enseñanzas. En el tiempo del exilio, en el tiempo de la invasión, el arameo era el idioma dominante. Pero con el paso de los siglos, llegó el imperio griego y conquistó la tierra dominada en ese entonces. Y ellos impusieron su cultura helenística, impusieron su idioma griego, que era mucho más fácil que el arameo. Este idioma griego se estableció en todo el mundo dominado y fue fue el idioma para poderse comunicar mercantilmente. Los apóstoles hablaban griego. Pablo hablaba griego. Jesús hablaba griego. ¿Verdad? Entonces, todos en ese tiempo del Señor Jesús, todo el mundo hablaba griego y esa era la lengua dominante en todas las naciones. Por lo tanto, eso sirvió para que los apóstoles misioneros llevasen el evangelio en griego a las naciones gentiles. Veamos el contexto histórico de Esdras. Mucha gente de Judá fue al cautiverio de los 70 años en Babilonia. Sabemos poco sobre la vida de ellos en este país extranjero. La distancia desde Jerusalén a Babilonia era aproximadamente de 800 kilómetros, o sea 500 millas. Pero los viajeros no podían tomar una ruta directa. Entonces el viaje fue aproximadamente de 1400 kilómetros. Desde Babilonia siguieron al noroeste a lo largo del río Éufrates y entonces giraron al sur. El viaje completo les tomó 4 meses. Eso está en Esdras 7, 7 al 9. Por consiguiente, los cautivos estaban lejos de su hogar. Numerosos miembros de la familia judía habían sido muertos o esparcidos. Sus casas y el templo quemado. La vida de los cautivos era penosa. Bueno, ese es el argumento histórico que rodea el libro de Esdras, ¿verdad? Había una distancia enorme
entre Babilonia y Jerusalén, 1440 kilómetros de distancia. Estaba totalmente lejos. Pero ese viaje lo hicieron los israelitas para regresar a su tierra. No les importó caminar, no les importó el tiempo. Veamos la figura 6.7 de su libro. 3 etapas del cautiverio y 3 etapas del regreso. Veamos las etapas del cautiverio. La etapa número 1, en el 605, se llevan a Daniel y a otros. La etapa número 2, se llevan a Ezequiel y a 10,000 personas más. Eso también está registrado en 2 de Reyes 24:14. La etapa 3, se llevan el resto de Judá en el 586. 2 de Reyes 25:11 al 21. Ahora veamos las etapas del regreso. La primera etapa de regreso, o el primer grupo que regresa, lo guía Zorobabel a 50,000 hombres de Babilonia a Jerusalén. Caminaron 1440 kilómetros. Eso está en Esdras 2. Fue en el 538. Segundo contingente, Esdras guía a 1700 hombres y de 5,000 a 10,000 mujeres y niños de regreso a Jerusalén. Eso fue en el 457 a.C. Esdras 8, 1 al 14. Tercer contingente, Nehemías guía un grupo de regreso a Jerusalén. Eso fue en el año 444 a.C. Nehemías 2, 1 al 10. Bueno, veamos un poco las explicaciones del bosquejo de Esdras y Sisoá. El primer grupo regresa de Babilonia. Esdras 1 al 2. Dios levanta una nación y deja caer otra. Eso es parte de la soberanía de Dios. Eso es lo que Dios ha decidido. Eso es lo que Dios ha determinado. Todo marcha de acuerdo al plan de Dios. Todo marcha de acuerdo al programa de Dios. Una nación, Dios la levanta y deja caer otra. Ciro, el rey de Persia, conquistó Babilonia. Recuerde que Daniel había profetizado la caída de Babilonia en Daniel 5. En ese tiempo, Belsasar era el hijo de Nabucodonosor. No era humilde. En una fiesta vio una mano escribiendo sobre una pared. Daniel interpretó esa escritura que hablaba del juicio que venía sobre el rey. Esa noche, Darío el Medo llegó a ser el rey de Babilonia. Darío el Medo llegó a ser el rey de Babilonia. Daniel 5, 30 al 31. Darío puede ser otro nombre para Ciro, o un líder que Ciro puso sobre Babilonia. Bueno, aquí está entonces que cuando el programa de Dios, hermano, nada lo para. No hay rey grande, poderoso, gigante, tiene su límite. Este decreto de Ciro era extraño para esos tiempos. Asiria había esparcido los cautivos y Babilonia los oprimió. Pero Dios conmovió el corazón del rey Ciro para ayudar a los cautivos a volver a su patria. Así, Ciro y los persas impusieron métodos nuevos en el imperio. Unos 50,000 judíos se prepararon para salir de Babilonia. Ciro les dio algunos de los tesoros que Nabucodonosor había tomado del templo. En el 538 a.C., ellos hicieron el viaje de 1440 kilómetros de regreso a Jerusalén. Zorobabel era el más distinguido entre 11 líderes. Era del nieto del rey Joaquín, un descendiente de David de la tribu de Judá. Zorobabel fue también un pariente de Jesús, según Mateo 1, 12 al 13. O sea, Zorobabel está incluido en la línea mesiánica, en la línea ancestral del Mesías. Dirigió la reedificación del templo. Josué, el sumo sacerdote, dirigió
los asuntos, ¿verdad? Entonces vemos que estos buenos líderes ayudaron a reconstruir, porque el líder bueno suma, el líder visionario suma, no resta, no divide, ¿verdad? Entonces estos líderes locales ayudaron al resurgimiento de la nación. Veamos figura 6.9, fechas importantes relacionadas con Esdras, Esther, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Veamos la fecha. En el 539 Ciro el Persa conquista Babilonia. En el 539 al 538 Ciro decretó que los judíos podían volver a su patria. La visión de Daniel de las 70 semanas es mostrada en ese mismo año. En el 538 Zorobabel guió a 50.000 de regreso a Jerusalén. En el 538 al 537 los judíos reedifican el altar en Jerusalén. En el 538 de ese mismo año, los judíos comenzaron a reedificar el templo. En el 536 los judíos completaron los cimientos del templo. Solo mire usted, un año. Del 536 al 520, los samaritanos impidieron y detuvieron el trabajo en el templo por 16 años. Por esa razón los judíos odiaban a los samaritanos. Por esa razón los judíos despreciaban a los samaritanos aún en días de Cristo. En el 520, Darío I o Darío el Grande alentó a los judíos a continuar reedificando el templo. Ageo y Zacarías profetizaron para alentar a los judíos a reedificar. Seguimos avanzando. En el 516, los judíos completaron el templo. En el 483, Esther fue la reina durante algunos de los 60 años de espacio entre los capítulos 6 y 7 de Esdras. O sea, entre la redacción del capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras hay 60 años de espacio. Solo imagínese usted cuán grande es la sabiduría de Dios. Cuán grande es la sabiduría de Dios. Es perfecta. Cuando se termina de redactar el capítulo 6 de Esdras, transcurren 60 años, que fue el tiempo de que la reina Esther ministró con su esposo Asuero. Entonces, a los 60 años se escribe el capítulo 7. Todo está eminentemente dirigido por una mente maestra. En el 458, mire cómo vamos descendiendo. Esdras dirigió a 1.700 hombres y 5.000 a 10.000 mujeres y niños desde Babilonia a Jerusalén. Es una gran caminada, hermano. Es una enorme caminada y a veces la gente no quiere caminar al templo. No quieren caminar a la casa de Dios. Y estos judíos caminaron 1.440 kilómetros de distancia. Está lejísimo. Eso está desde aquí hasta América del Sur. No sé qué país de América del Sur, pero desde aquí donde yo estoy, está hasta América del Sur de lejos. 1.440 kilómetros de distancia. Había un amor profundo por la tierra, por la nación, el orgullo israelita, el deseo de volver al templo a adorar al Señor, el deseo de volver a estar en la presencia de Dios, era un precio totalmente que se debía pagar. En el 458 al 57, Esdras lamenta los matrimonios mixtos. Formó un comité para despachar a todas las esposas y los niños de los matrimonios mixtos. En el 445 al 444, Nehemías recibió el permiso en el 20º año, o sea, los 20 años del reinado de Artajerjes I, para ser gobernador de Jerusalén. Guió el tercer grupo de regreso a Jerusalén
y entonces construyeron los muros en 52 días. Nehemías fue gobernador por 12 años. En ese tiempo Nehemías invertía su salario para suministrar y cubrir los gastos que se requerían para la construcción de los muros. En el 444, después de la reconstrucción del muro, Esdras y Nehemías dirigieron a los judíos al avivamiento. Todos juraron mantener la casa de Dios y no casarse con extranjeros. El 10% de los judíos se mudaron a Jerusalén y todos dedicaron el muro. En el 433 al 425, Nehemías volvió a Persia. En el 32º año de Artajerjes, luego volvió a Jerusalén como gobernador para un segundo período. Los judíos habían pecado, habían dejado de mantener el templo, algunos se habían casado con extranjeras. Nehemías y Malaquías los guiaron a Dios nuevamente. Es testarudo este pueblo, hermano. Este pueblo es el más testarudo de todos. En el 430 al 420, Malaquías les predicó a los judíos pecadores en Judá y en Jerusalén. O sea, usted sabe que Malaquías es el último profeta del Antiguo Testamento. Cronológicamente, en cuanto a tiempo, el tiempo de su escritura y ministración, él ministra entre el 430 y el 420. Hacia el año 400, no hay más profecía. No hay más profecía. Porque del año 400 al año 1 hay 4 siglos de silencio. Ese silencio, ese tiempo se llama periodo intertestamentario, que es en ese periodo donde surgen los libros apócrifos, donde surgen mucha literatura apócrifa y mucha literatura pseudoepígrafa para contar la historia de Israel. Para contar la historia de los últimos sucesos en cuanto a conquista se refiere, el paso de algunos gobiernos por la nación de Israel, como el de Antíoco Epífanes en el 178. Todos estos libros cuentan esa historia, como Primera Macabeos, Segunda Macabeos, los libros de Flavio Josefo, que fueron libros, de todos los libros, son los libros más confiables. Y así sucesivamente. Ya en el año 1 aparece el ángel y habla con Elizabeth. Sí habla con Elizabeth, la mujer de Juan, ¿verdad? Perdón, la mujer, sí, creo que es la mujer de Zacarías, el sumo sacerdote, ¿verdad? La mujer de Zacarías, Elizabeth, que de ella nace Juan Bautista. Entonces, así viene la historia, ¿no? Cronológicamente viene en descenso, porque Jesús es el centro de la historia. Jesús es el centro de la historia. La historia viene a Jesús y la historia parte desde Jesús hacia el final, que es cuando Jesús toma el gobierno mundial por 1000 años. Veamos de regreso al hogar en Jerusalén. Eso está en Esdras 3 al 4. Los judíos que regresaron se radicaron en Jerusalén y comenzaron su trabajo edificándole un altar a Dios. O sea, volvió el culto, volvió el deseo de adorar. Sacrificaron holocaustos como Moisés les había mandado, celebraron la fiesta de los tabernáculos. O sea, Israel volvió al gozo espiritual. Este fue un tiempo de gran gozo en Jerusalén. Los judíos hicieron planes para recolectar dinero y materiales para reedificar el templo. La gente apoyó a los constructores, quienes pidieron materiales a Tiro, Sidón y Sidón en Fenicia.
El trabajo en el templo comenzó en el segundo mes del siguiente año, más o menos en el 536. Más tarde ese año los constructores terminaron de colocar los cimientos. La gente se unió ante el Señor con alabanza y canto. Aún así, algunas personas de más edad lloraron. ¿Por qué? Porque recordaron cuán hermoso había sido el templo de Salomón. Y el templo de Zorobabel, que estaba siendo dedicado, no era ni la sombra. No era ni la sombra. Entonces, por eso los ancianos lloraban terriblemente. Veamos el origen de los samaritanos para conocer un poquito de la historia de estos grupos étnicos. Alguna gente de Samaria y del otro lado del río Éufrates quería ayudar en el trabajo, pero los líderes judíos los rechazaron. ¿Por qué? Los samaritanos eran solo parcialmente judíos. Recuerde que Asiria conquistó las 10 tribus del norte. Eso fue en el 722 a.C. Samaria era la capital del reino del norte. Muchos judíos se esparcieron, pero otros permanecieron en Samaria. Así que Asiria envió a algunos gentiles a vivir en Samaria para impedir que los judíos volvieran a tomar fuerza. Los gentiles en Samaria se casaron con algunos de los judíos que estaban allí y el resultado fue un pueblo llamado samaritano. Entonces los samaritanos son mezcla de judíos, ¿verdad?, con asirios, ¿verdad? Los samaritanos son mezcla de judíos con asirios. Esa es la mezcla. Entonces, por eso es que aparecen los samaritanos en la Biblia. Bueno, vamos continuando. Esdras dijo que los judíos que se casaron con gentiles mezclaron el linaje santo con los pueblos de la tierra, ¿verdad? O sea, al mezclar las razas. Hermano Luis, apágueme ese micrófono, por favor. Apágueme el micrófono. Pueblos de la tierra. Ok, gracias. Entonces, quiero explicarle algo aquí. ¿Por qué no podía casarse un judío con una mujer extranjera? No podía casarse por dos cosas. Uno, por preservar la raza hebrea. En ese factor de raza hebrea descansaba el conocimiento de la ley. Número dos, lo hacían por la razón de que todas las naciones fuera de Israel eran llamadas naciones paganas. Entonces, una mujer gentil, pagana, se casaba con un judío. La mujer gentil, ¿cómo puedo decirle? Ablandaría el corazón de su marido. Como dicen acá en Honduras, lo domaría. Entonces, ¿qué sucede? Sucedería lo que pasó con Acab. Jezabel conquistó a Acab y lo conquistó de tal manera que le impuso su religión. Fue lo mismo que pasó con Salomón. Salomón se casó con mujeres gentiles y terminó adorando a los dioses de las mujeres. Entonces, por eso es que Dios llamaba al linaje de Israel linaje santo. Es lo que dijo el apóstol Pedro cuando menciona en aquel texto: y vosotros sois linaje real, real sacerdocio, nación santa, todo eso. Entonces, por eso Dios llamaba a Israel linaje santo. ¿Por qué? Porque en Israel moraba la palabra de Dios y moraba Dios. Por eso se llamaba linaje santo. Entonces, al casarse con mujeres extranjeras o viceversa, esto mezclaría el linaje y comprometería la preservancia de la ley
en las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque al haber también imposición de la mujer en cuanto a sus dioses, por eso no querían a Ruth, la moabita. Por eso no la querían, ¿verdad? Pero Dios tuvo misericordia. Porque pues ella adoptó a Dios y dijo, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Le dijo a Noemí. Entonces, por esa razón se exigía que los israelitas se casaran con mujeres israelitas. Y se prohibían los matrimonios mixtos. Los judíos estaban resentidos con los samaritanos. Porque estos habían quebrantado la ley de Dios. Dios había mandado a los judíos no casarse con gentiles, porque ellos adoraban ídolos. Ahí está, Deuteronomio 7, 1 al 11. Recuerde que el reino se dividió después de Salomón, porque él se casó con mujeres extranjeras. Ahí está, miren. Las esposas de Salomón lo llevaron a él y a todo Israel a adorar ídolos. Claro, encantaron el corazón del rey, lo enamoraron, lo endulzaron y ellos terminaron convirtiéndose a la religión de ellas y no ellas a ellos. Las esposas de Salomón lo llevaron a él y a todo Israel a adorar ídolos, así que los líderes judíos se rehusaron a permitir que los samaritanos ayudaran en la reedificación del templo. No lo permitieron. Por lo mismo, porque se estaba reedificando el templo santo de Dios. Observe que el problema del matrimonio mixto era religioso, no racial. Dios bendijo a algunos judíos como Moisés, quien se casó con una mujer madianita. No era judía. José se casó con una egipcia, ¿verdad? Y Booz se casó con Ruth. Son excepciones a la regla. Son excepciones a la regla. Cosas que dentro de la cultura hebrea siempre tienen un signo de interrogación, pero que en la gracia eso es resuelto. En la gracia no hay judío ni griego. No hay judío ni griego. En la gracia es una sola iglesia lavada con la sangre de Cristo. Un cristiano se puede, por ejemplo, un peruano si quiere se puede casar con una japonesa. No hay problema. Con tal de que sea, como dijo Pablo, en el Señor. Bueno, el templo nuevo, Esdras 5 al 6. Un nuevo rey llamado Darío llegó al poder de Persia. Él no les permitió a los samaritanos continuar obstaculizando a los judíos. Darío ordenó a Tatnai, el gobernador del otro lado del río Éufrates, y a sus amigos a enviar dinero a los judíos desde la provincia de Siria. Los profetas Ageo y Zacarías urgieron a la gente a terminar el templo. Ageo instó a los judíos a tener tanto interés en la casa de Dios como lo tenían en sus propias casas. Había un descuido, hermano, tremendo. Usted lee el libro de Ageo, se va a dar cuenta. En el libro de Zacarías también creo que se da cuenta uno cómo estaba la casa de Dios. Los judíos volvieron a este trabajo durante el segundo año del rey Darío. 5 años más tarde terminaron el templo. Los sucesos y relatos en el libro de Ageo tuvieron lugar durante estos 5 años. Bueno, los judíos tuvieron una celebración grande y dedicaron el templo al Señor. Los sacerdotes y los levitas comenzaron a ofrecer sacrificios en el templo, como la ley enseñaba, y las esperanzas del pueblo que había regresado se cumplieron. Pues el culto estaba nuevamente funcionando, había adoración, había entrega, se sentían nuevos aires, un nuevo ambiente, nuevas esperanzas de que Dios se manifestara. Era un tiempo de resurgimiento espiritual, social, político, racial. Israel estaba resurgiendo de la ceniza. El segundo grupo regresa de Babilonia a Jerusalén. Los últimos 4 capítulos de Esdras hablan de su trabajo. Esdras era un escriba que conocía bien la ley de Moisés.
el rey persa Artajerjes envió a Esdras a guiar otro grupo de judíos de regreso a Judá. Recuerde que los judíos volvieron a Jerusalén en 3 etapas. ¿Quién guió el regreso del primer grupo de 50,000? Pues fue Nehemías. El segundo grupo fue dirigido por Esdras en el 457. Veamos el inciso D. El segundo grupo regresa. Siempre Esdras y la gente se prepararon para el largo viaje. Bueno, aquí solo es un relato. Solo es un mero relato. Tuvieron el apoyo del rey. Artajerjes les dio apoyo, les dio dinero, les dio cartas autorizadas a los gobernadores para que los dejaran pasar, para que no les estorbaran el viaje. Y eso pues se puede contemplar en el argumento. El rey Artajerjes fue de gran ayuda. Entregó o devolvió los tesoros que fueron robados del templo del Señor. Los judíos estaban llevando tesoros en el viaje de 1440 kilómetros. Después de orar y ayunar, Esdras y los miles que estaban con él comenzaron el viaje. Dios estuvo con ellos y 4 meses más tarde llegaron a Jerusalén. Entonces descansaron por 3 días. Mire qué labor tan titánica la de este líder. Cómo Dios requiere de líderes muy comprometidos. Esdras 8, 21 al 23 dice: y publiqué ayuno allí junto al río de Abba para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le dejan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y él nos fue propicio, o sea, Dios les respaldó. Veamos la reforma de Esdras. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, quedó escandalizado por lo que vio. Muchos de los judíos, aún algunos líderes, no estaban siendo fieles a Dios. Ellos se habían casado con adoradores de ídolos. Asimismo, los judíos habían dado sus hijas a hombres paganos. Esdras estaba muy angustiado por este pecado y enseguida comenzó a corregir estas maldades sociales. Llamó al pueblo a reunirse en la plaza del templo y se enfrentó a ellos con su pecado. Por 3 meses los líderes deliberaron acerca de los culpables, ofrecieron holocaustos y se arrepintieron ante Dios. Todos los culpables se divorciaron de sus esposas extranjeras y las despidieron con sus niños. Así la nación de Israel llegó a ser santa una vez más. Estas eran decisiones severas. Fue doloroso para Esdras apartar a los judíos de los ídolos y del camino que los llevó a Babilonia, pero él no quería que llegaran nuevamente a la cautividad. O sea, nosotros podemos ver aquí terminamos el contenido. Nosotros podemos ver aquí cuán difícil era para el pueblo de Israel